Estimados amigos, estudiantes, colegas, mi nombre es José Manuel Hernández, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la Cátedra de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría general de las obligaciones, donde profundizaremos sobre la fuente de las obligaciones, la clasificación de las obligaciones, el consentimiento, los vicios del consentimiento, la capacidad de las partes contratantes, el objeto y las causas de la obligación del contrato y las causas del contrato. La fuente de las obligaciones son básicamente el origen o la causa que hace que ese vínculo jurídico nazca entre dos personas, es decir, porque alguien tiene que pagarle a otro o hacer algo por él. Tradicionalmente, esta doctrina se ha clasificado de la siguiente manera. Tenemos el contrato, los actos jurídicos, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocio, los hechos ilícitos, los hechos jurídicos y el riesgo creado. Profundicemos un poco sobre la clasificación de cada una de estas ramas de las obligaciones del derecho. El contrato. El contrato es la fuente más común, es un acto jurídico bilateral, donde dos o más personas se ponen de acuerdo para crear o transferir derechos y obligaciones. Aquí la autonomía de la voluntad es la reina. Tú decides a quién contratar y bajo qué condiciones. Los actos jurídicos. Los actos jurídicos son el género y el contrato es la especie. Un acto jurídico es cualquier manifestación de voluntad que busca producir consecuencias legales. Por ejemplo, un testamento es un acto jurídico unilateral, pero también genera obligaciones para los herederos y los albaces. La declaración unilateral de la voluntad. Como les comentaba antes, aquí no se necesita que nadie te diga que sí para quedar obligado. Tú lanzas tu voluntad al mundo y te vinculas. Ejemplos típicos son la oferta de venta al público o la emisión de títulos de crédito, como un pagaré. Tú te obligas porque tú mismo lo decidiste. El enriquecimiento ilegítimo. Este es un principio de equidad. Nadie debe enriquecerse a costa del patrimonio de otro, sin una causa que lo justifique. Si alguien se beneficia de algo que le pertenece a otro, sin un contrato o ley que lo respalde, tiene la obligación de restituir ese beneficio. Es un mecanismo de justicia correctiva. La gestión de negocio. La gestión de negocio es cuando una persona llamada el gestor se encarga de los asuntos de otra llamada el dueño sin que nadie se lo haya pedido, pero por una buena razón, por ejemplo, evitar un daño inminente. Aquí nacen las obligaciones recíprocas. El gestor debe actuar con diligencia y el dueño debe reembolsar los gastos necesarios que el gestor haya hecho. Es un acto altruista que la ley lo protege. Hechos ilícitos y los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son eventos de la naturaleza o del hombre que, aunque no fueron planeados con ese fin, producen efectos legales. Por ejemplo, el nacimiento te da el derecho a la personalidad, o la muerte que abre la sucesión. Los hechos ilícitos son conductas antijurídicas, culpable y dañosa, a diferencia de un acto jurídico que es voluntario e ilícito. El hecho ilícito genera la obligación de reparar el daño, es decir, genera una responsabilidad civil. Y por último tenemos el riesgo creado. Esta fuente es muy moderna y súper interesante, ya que se basa en que la idea de que si tú utilizas un objeto peligroso como un coche, maquinaria industrial o sustancia química, aunque no actúes con negligencia y no cumplas las normas, si causas un daño debes repararlo. No importa si fuiste bueno o cuidadoso, el simple hecho de haber introducido un riesgo en la sociedad te hace responsable. Es la teoría de la responsabilidad objetiva. Pero ¿cómo se clasifican las obligaciones según el derecho civil de nuestro país? Según el objeto. Están las obligaciones de dar, que tienen por objeto la transmisión u propiedad de u otro derecho real sobre una cosa. Las obligaciones de hacer, donde el deudor se compromete a realizar una actividad o servicio a favor del acreedor. Las obligaciones de no hacer, el deudor se obliga a abstenerse de realizar un acto
que de no existir la obligación podría ejecutar libremente. Según la pluralidad de los sujetos. Tenemos las obligaciones conjuntas o mancomunadas. La presentación se divide entre varios acreedores o varios deudores, de modo que cada uno solo puede exigir o cumplir su parte proporcional. Tenemos las obligaciones solidarias, que cualquier acreedor puede exigir el pago total de la deuda a cualquiera de los deudores, independientemente de su cuota interna. Según la divisibilidad, tenemos las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. En las obligaciones divisibles, la prestación puede cumplirse por parte, sin que se altere su esencia o valor, por ejemplo, una suma de dinero. En las obligaciones indivisibles, por la naturaleza de la prestación o por acuerdo de las partes, el cumplimiento debe ser total y no puede fraccionarse. Según las modalidades, condición y término. Obligaciones condicionales. Su existencia o extinción depende de un acontecimiento futuro e incierto. Y las obligaciones a término son aquellas cuyo cumplimiento está supeditado a un acontecimiento futuro y cierto, por ejemplo, una fecha específica o la muerte de una persona. El término no suspende la obligación, solo posterga su exigibilidad. El consentimiento. El consentimiento es la manifestación libre, voluntaria y consciente de una persona para aceptar los términos de un acto u contrato. Es esencialmente el acuerdo de las voluntades. Para que técnicamente sea correcto, se define a través de dos elementos que deben encontrarse, que es la oferta y la aceptación. La oferta es la propuesta unilateral que una parte hace a otra para celebrar el acuerdo. Y la aceptación es la conformidad plena y total de la otra parte con los términos de esa oferta. Los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento son aquellas circunstancias que afectan la libertad o el conocimiento de las partes, haciendo que la voluntad no sea plena, libre o informada. Cuando uno de estos vicios está presente en el acto jurídico, puede ser declarado nulo, porque el consentimiento, aunque existió, estuvo enfermo. Dentro de los vicios del consentimiento podemos encontrar el error, que es una falsa apreciación de la realidad. No es que alguien te engañe, es que tú te equivocaste solo. Por ejemplo, te equivocas sobre la interpretación de una norma legal. El dolo. En esta ocasión la cosa cambia. Es el engaño provocado por la otra parte. Una persona utiliza artificios, mentiras o astucias para introducir a otra el error. El dolo lo podemos clasificar en dos partes. Tenemos el dolo principal, que sin ese engaño jamás habría firmado el contrato. Y el dolo incidental, habría firmado de todos modos, pero en condiciones distintas. La violencia. La violencia existe cuando se emplea fuerza física o amenazas que infunden miedo de tal grado que obligan a la persona a dar su consentimiento para evitar un mal mayor. La lesión. La lesión ocurre cuando una de las partes, abusando de la suma ignorancia notoria, inexperiencia o extrema miseria de la otra, obtiene un lucro excesivo que es evidente y desproporcionado a lo que ella, por su parte, obliga. Un ejemplo común: comprarle a alguien una propiedad que vale $100,000 por solo $5,000, sabiendo que esa persona está desesperada por el dinero y no tiene ni idea de cuánto vale su bien. ¿Qué pasa si está presente algún vicio? El derecho protege a la parte afectada, permitiendo solicitar la nulidad relativa del contrato. Esto significa que el contrato puede anular y las cosas vuelven al estado en el que estaban antes de que el contrato se firmara. Bien, ahora hablemos de la capacidad de las partes contratantes. La capacidad es uno de los requisitos esenciales para la existencia y validez de los contratos.
Según lo establece el Código Civil venezolano, toda persona mayor de 18 años ya se considera una persona capaz, a menos que la ley disponga lo contrario según su caso. Esto lo podemos ver cuando la persona está inhabilitada o la persona está en un proceso de interdicción. La incapacidad para contraer se establece como una medida de protección legal, definiéndose principalmente en tres grupos, como lo son los menores de edad, no emancipados, quienes requieren la representación legal del tutor, los entredichos por defecto intelectual y las personas declaradas judicialmente incapaces debido a alguna enfermedad mental habitual. El objeto y la causa de la obligación del contrato. El objeto del contrato constituye la prestación misma, es decir, la obligación de dar, hacer o no hacer algo, la cual debe ser físicamente posible, lícita y estar claramente determinada o ser determinable para que el acuerdo sea válido. Si la prestación carece de alguno de estos requisitos, el contrato puede sufrir efectos legales, ya que la ley no puede respaldar compromisos imposibles o contrarios al orden público. Por su parte, la causa representa la razón jurídica o el propósito fundamental que motiva a las partes a obligarse, funcionando como el porqué del contrato. Al igual que el objeto, debe ser lícita y real. Pues si la finalidad perseguida es falsa o ilícita, como sucede en casos de fraude o simulación, el contrato pierde su validez y se considera nulo ante la ley. La causa del contrato. La causa, en esencia, es el motivo determinante y la razón jurídica que justifica la existencia de una obligación dentro de un contrato. Es decir, responde a la pregunta de por qué las partes se han decidido obligarse. Si la causa existente es ilícita, ese contrato queda viciado de nulidad. Por ejemplo, si una persona firma un contrato de compra-venta con el fin de ocultar un negocio ilegal, la causa es ilícita y el acto carece de fuerza legal. Por último, me gustaría cerrar con esta frase del jurista reconocido Robert Joseph Potter, que dijo que las obligaciones son un derecho personal en virtud del cual una persona es llamada a dar, hacer o no hacer alguna cosa en beneficio de otra. Esto fue todo, espero que les haya gustado y síganme en mi canal.